Suscríbete al Informante SB, Noticias de Verdad, y dale click a la campana. Pero se inició ese camino. Verdad y justicia es el elemento que de alguna manera consigna la razón argumentativa, planteo de nuevo, sobre la cual no se logró hacer años atrás por los gobiernos que han estado, y por esa razón ellos dicen: ¿qué razón tiene de seguir conmemorando el Día de la Paz si no ha habido paz para las víctimas? Ese es el elemento que quisiera... Claro, ¿qué ha pasado con los gobiernos anteriores? No, hablando de gobierno. Sí, claro. En el gobierno del FMLN, por ejemplo, se empezó a dar cumplimiento a diferentes demandas. Claro, no en su plenitud. Pero no se permitió el abrir los archivos, por ejemplo, de la Fuerza Armada. En ese caso, yo debo decir que como el proceso iba en camino en el caso del Mozote, vimos cómo hoy hubo una denegación a un proceso, incluso con una orden judicial. Y lo hubo también actualmente en el actual gobierno. No, yo digo en este hablamos gobierno, del anterior en el anterior, el proceso iba en marcha. Se inició incluso el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es suficiente. No es suficiente, pero se empezó a avanzar en la ruta de esclarecer masacres como el caso del Mozote y otras que también están ahí, que quizás no tienen tanto reconocimiento como estas, y además el tema de la reparación, que es importante, y todo se hizo en coordinación con las víctimas. Incluso como grupo parlamentario en la legislatura anterior, nosotros no votamos por la ley de reconciliación, no recuerdo el nombre exactamente que se le dio, a diferencia de los partidos de derecha, incluidos los aliados del actual gobierno, en el marco de esa ley, porque las víctimas no se sentían representadas. Y hoy que vemos de parte, el tema acá es la doble moral y la incoherencia, porque por un lado en el discurso los utilizan a las víctimas, y cuando han podido demostrar con sus acciones que tienen un compromiso, no lo hacen. No solamente con el tema del Mozote, porque ellos ayer tomaban eso como de emblema, diciendo que no hay nada. Pero entonces, si no hay nada, ¿por qué no permitir el acceso del juez para que verificara? No, al juez incluso lo jubilaron también por decreto. Pero aquí es importante recordar, Ernesto, que la memoria, la historia, no la van a poder borrar por decreto. Las víctimas están ahí, siguen de manera organizada. Ojalá que se les tome en cuenta en el marco del estudio y análisis de la ley que dicen ellos que van a aprobar, porque si no va a ser el mismo reflejo de lo que hemos venido viendo con otros temas, donde a la gente no se le toma en cuenta, y aunque la llamen, después no toman en cuenta sus opiniones. En este caso, las víctimas obviamente merecen conocer la verdad, tener acceso a la justicia, que se les repare, ¿verdad? Pero incluso, yo les hacía la valoración ayer, ustedes revisaron cuánto asignaron en el presupuesto para el tema de víctimas. Si en años anteriores, ya en este gobierno, lo que han llegado es a pedir que se le quite dinero de los programas de víctimas en el FISDL para trasladarlos a otros fines. Entonces, es una doble moral. Veamos, ya está acá con nosotros la diputada Dina Argueta. Gracias por acompañarnos, Dina. Bienvenida. Gracias, Ernesto. Saludos. Y por supuesto, nuestro tema de esta mañana es conocer desde la perspectiva de ustedes estos acontecimientos que enmarcan una fecha que en el pasado se estaban conmemorando bajo la línea de mantener vigente un decreto que el día de ayer fue derogado, para darle paso a un reconocimiento más al tema de las víctimas del conflicto, como lo vimos por parte de la bancada CIAN, que promovió esta derogación y la formulación de este nuevo efecto de nombre con este decreto, y por supuesto el acompañamiento de otros partidos, pero también a la par de la crítica y la oposición de partidos como el que ustedes representan. Sí, yo creo que más allá de que nosotros seamos un partido en oposición, somos también parte de una nueva generación en este país. Y la Asamblea específicamente, en su mayoría, también tiene una composición mayoritariamente joven. ¿Y por qué digo esto y por qué hago referencia a esto? Porque muchos y muchas de los que ahora hablamos y hacemos referencia a los acuerdos de paz, no vivimos todo ese proceso. Somos producto ya también en un nuevo sistema o en una institucionalidad partida y nacida desde los acuerdos de paz. Entonces, lo que conocemos, lo conocemos a través de la historia. Y conocemos a través de los escritos, de los libros, de las narraciones, de los compañeros, de la gente.
y de toda esa historia que está marcada ahí, y que yo decía también ayer, los acuerdos de paz significaron para el país un antes y un después en la vida política y social de los salvadoreños. Y es triste también, Ernesto, y amigos y amigas, que ahora los que tenemos la responsabilidad en una función pública de hacer leyes, de legislar y de todo estar en un espacio de representación popular, que la población, emanada por la población, pero si esa institucionalidad no existiera producto de los acuerdos de paz, nosotros no estuviéramos hoy aquí contigo hablando. Entonces, desconocer los acuerdos de paz, querer borrar los acuerdos de paz a través de un decreto es querer desconocer la historia que ha marcado a este país, y no la ha marcado simple y sencillamente con una firma, la marcaron hombres y mujeres con su vida y con su sangre, y eso es lo que hay que honrar definitivamente. Pero yo también decía ayer, no podemos hacer un uso, y no se puede hacer un uso de las víctimas. Las víctimas, creo yo, ya están cansadas en ese sentido, de que se les utilice constantemente para estos temas. Las víctimas han venido pidiendo a la Asamblea Legislativa que se declare un día nacional específicamente para conmemorar a las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, esta Asamblea Legislativa y la bancada oficialista la mandó al archivo. Entonces yo creo que hay otras cosas de fondo. ¿Qué cosas de fondo? A eso iba, porque el día de ayer yo le hice la misma pregunta al presidente del Congreso que estuvo acá, su colega diputado en términos de Congreso. Al Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, le decía precisamente de que qué es lo que realmente se busca con esto, y es cambiar los métodos o las formas como se hicieron en el pasado las cosas, cambiar el sistema, que si no han entendido eso, decía, es otra cosa. Sí, pero cambiarlo para qué o para quiénes, yo creo que ese también es un tema de discusión. Y es que, mira, yo quiero volver a este punto. Los acuerdos de paz también significaron la posibilidad de que la población salvadoreña encontrara la paz. No quiero decir yo que con la firma de los acuerdos se dio la paz automáticamente, porque la paz la teníamos que ir buscando los salvadoreños día con día, constantemente, pero hubo un acuerdo, sí, entre aquellos actores que en ese momento fueron claves, y dijeron, sí, miren, ya basta, pongámonos de acuerdo, este país necesita un camino diferente a la guerra, necesita un camino diferente a las armas, y yo creo que lo de fondo en ese tema es eso, es querer desconocer, pero sobre todo poner en evidencia la poca vocación del diálogo que tienen ahora la institucionalidad en este país, que tiene el gobierno con sus diferentes instituciones. ¿Por qué? Porque los acuerdos de paz abrieron el paso al diálogo, al camino de la justicia, de la verdad, que alguien podrá decir, miren, pasamos 30 años y no tenemos justicia. Ni verdad, ni verdad de justicia, decían ayer, precisamente. Pero mira, yo creo que el solo hecho también de ya no estar al menos enfrentados a través de las armas, ya ganancia, ya es un paso importante. Y estas nuevas generaciones debemos de reconocer y sobre todo dar muestras de que queremos seguir avanzando en paz. Palabras textuales del jefe de fracción de la bancada CIAN: se acabó ese pacto político que dio paso a la impunidad. En eso, perdón, yo leía un tuit y lo voy a mencionar con permiso de la persona que lo colocó, pero decía que para Nuevas Ideas es como que iniciar el conflicto fue que se sentaron unos y dijeron, mira, hagamos la guerra y ya después. No es así. El origen del conflicto armado tiene una base, que fue que un pueblo organizado se alzó porque vio cerrada toda posibilidad. Una población que quizás no necesariamente tomó un arma, pero desde su comunidad, desde su territorio, colaboró también en ese esfuerzo por la transformación de la realidad de ese momento. Pero lo que hay que tener en cuenta, porque aunque parece trillado a veces, y ayer Dina lo decía en el pleno, quien no conoce de dónde viene, pues vuelve a caer. Y decimos, en el caso de los regímenes